Hola profesor, estoy aquí con mi papá para preguntarle unas preguntas. ¿Son importantes y necesarios los derechos humanos? Sí, son importantes y además son necesarios para poder, pues no sé, normalizar las relaciones entre los seres humanos. ¿En Colombia los derechos humanos son respetados? Yo creo que en la mayoría de los casos sí, pero desafortunadamente hay unos casos en los cuales los derechos humanos, sobre todo en un país como el nuestro, los actores del conflicto armado que llevamos por más de 200 años, nunca han sido respetados y además por parte del Estado también esos derechos no son respetados. Entonces, pues en algunos casos, esos derechos no son respetados. ¿Cómo no son respetados los derechos? Aquí sobre todo el desplazamiento hacia la infancia, la alimentación, la educación, eh, la violencia ejercida por la política, hace que sean unos de los tantísimos ejemplos en los cuales esos derechos no son respetados en nuestro país, desafortunadamente. ¿Cómo crees que se podría respetar los derechos? Yo creo que hace falta cultura y realmente una política que abarque a toda la ciudadanía en general. No podemos solamente culpar a un sector o a unos grupos, sino que todos tenemos que ser conscientes de que no tenemos que hacerle a los demás lo que no quieren que nos hagan a nosotros mismos. Entonces, si partimos de esa premisa y todos la aplicamos desde todos los establecimientos públicos y privados y la ciudadanía en general, yo creo que podríamos tener una Colombia pues mejor, donde sí se respeten los derechos y no se vulneren esos derechos humanos que nos ayudan tanto a permanecer como una buena sociedad. Muchas gracias. Hola profesora, aquí estoy con mi mamá y le voy a hacer unas preguntas. ¿Son importantes y necesarios los derechos humanos? Sí, la Constitución es una de las partes fundamentales de la Constitución y de ella parten o sobre ella se trabajan todas las normas. ¿En Colombia los derechos humanos son respetados? No, pues no. Mi, mi, mi opinión es que nos hace falta tanto la cultura de saber y tener claros cuáles son nuestros derechos para así poderlos hacer respetar. Eso se respeta desde la norma básica, que es el derecho a la propiedad, porque no sabemos ni qué es nuestro, hasta el básico y fundamental y el primordial, que es el derecho a la vida. ¿Cómo no son respetados los derechos? Creo que lo acabé de decir. No son respetados cuando eh, valga la redundancia, porque uno de los derechos es el respeto, no respetamos al vecino, cuando no sabemos ni hacemos valer nuestra opinión, cuando permitimos que los medios de comunicación manipulen toda la información y que no constatamos, presumimos. Mm, con mucha tristeza se ve que el mismo gobierno utiliza esos medios para vulnerar nuestro derecho a el libre pensamiento y pues a tomar nuestras propias decisiones. Y ellos nos encausan en sus, por no decirlo más, maquiavélicos planes. ¿Cómo crees que se podrían respetar? Mm, Primero, sabiendo cuáles son. Eh, este tipo de enseñanza que están haciendo ustedes, de aprender cuáles son los derechos, de conocer cómo fácilmente son vulnerados si no los conocemos, si no los hacemos respetar,
Pero sí, yo considero que mm, lo único que tenemos que hacer es conocerlos y al final hacerlos respetar. Muchas gracias. Hola, profesor, estoy aquí con mi hermano y le haré unas preguntas. ¿Son importantes y necesarios los derechos humanos? Los derechos humanos son, valga la redundancia, los derechos más importantes, debido a que, hasta donde tengo entendido, buscan el bienestar general de las personas. En el sentido, solo por ser humano mereces tener ese tipo de beneficios, se podría decir. En Colombia, los derechos humanos son respetados. Depende. Si estamos en candidaturas, se dicen que se respetan y se respetan. Cuando no lo estamos, solo se respetan, pero normalmente debería. Mm. ¿Cómo no son respetados los derechos humanos? Principalmente como este país aún está básicamente en un estado de pobreza general, es muy fácil que entidades poderosas o incluso entre mismos civiles irrespeten los derechos humanos porque no hay la educación para que uno se sepan o segundo se conocen, pero como no hay alguien que regule el hecho de que se castigue su incumplimiento, pues abusan. Digamos, principalmente se dan casos como de los falsos positivos, asesinatos de campesinos porque sí, asesinatos en gente acá, digamos, durante las protestas porque pues policías y cosas del estilo. ¿Cómo crees que se podrían respetar? Principalmente, aunque suene raro, respetar los derechos humanos sería más fácil si hubiese un castigo por no respetarlos. Sería mucho más sencillo si se pudiera, digamos, poner una multa o algún tipo de castigo para las personas que no los respeten, para que la gente deje de intentarlo. Porque normalmente cuando se respetan los derechos humanos pasa acá un beneficio. Muchas gracias. Hola, profesora, estoy aquí con mi abuelo y le haré unas preguntas. ¿Son importantes y necesarios los derechos humanos? Sí, claro. ¿En Colombia los derechos humanos son respetados? Sí, los respetado. ¿Cómo no son respetados los derechos humanos? ¿Cómo no son respetados? Pues la lleva de la contrariedad de la gente. Mm, ¿Cómo crees que se podrían respetar? Pues llevando respetando a la gente que no haya la contraria, lo que dicen de la verdad. Mm, Muchas gracias, abuelo. Cuando logramos